justamente a Robert Valencia, analista político, miembro de la red de periodistas de Conectas, a quien vemos allí justamente en pantalla para conversar. ¿Cómo estás, Robert? Muy buenos días. Si nos vamos al foco principal, en este caso de las votaciones adelantadas, ¿crees que las cifras que estamos viendo hasta este momento, sobre todo con los votantes republicanos que han acudido a las urnas y han emitido su voto por correo, podrían cambiar el panorama para Donald Trump el próximo martes de la siguiente semana? Bueno, primero que todo, buenos días. Sí, indudablemente lo que hemos visto son jornadas récord, no solamente en la ciudad de Nueva York, precisamente en donde Donald Trump dio su discurso, pero también en estados como Georgia y como Pensilvania. Son jornadas incluso donde ha superado el umbral de lo que vimos, por ejemplo, en el 2020. Las personas están respondiendo. Hay un margen muy dividido entre demócratas y republicanos, esto en la emisión del voto, pero también donde hay un gran porcentaje de independientes o de esas personas que no se han decantado por un candidato o por el otro. Y esto ha surgido en estados pendulares, lo que llamamos estados pendulares aquí en Estados Unidos, que son los estados que determinarán a final de cuentas quién será el próximo. Hasta el momento es una respuesta a lo que ustedes acaban de señalar, de estos discursos, de esta retórica y de lo que está en juego. Y los estadounidenses están comenzando a responder. Es muy prematuro decir si lo que estamos viendo favorece a Harris o a Trump. Realmente nadie puede decir quién ganará las elecciones porque no hay un camino claro para un ganador o para un candidato o para el otro. En este caso, todo se sabrá el 5 de noviembre y es muy posible que ni siquiera en la noche del 5 de noviembre tengamos un claro ganador, porque existen reglas, y hablo específicamente en el caso de Pensilvania, en donde los votos que son emitidos por correo, en este caso, no serán contados hasta la noche del 5 de noviembre. Y estamos hablando que las emisiones de esos votos se cuentan por millones. Así que probablemente veamos una calca de lo que fue en el 2020, es decir, en donde ese conteo de votos se podría extender por varios días, si no es que estamos hablando de semanas. Así que ese podría ser el escenario, por lo menos de lo que sabemos hasta el momento, de cara al martes 5 de noviembre. Sí, y un panorama que, por cierto, en medio de la polarización que hemos visto en Estados Unidos, se advierte compleja y algunos podrían decir incluso peligrosa. Respecto de Donald Trump, lo vimos el día de ayer en Nueva York, pero este estado es declaradamente demócrata, sobre todo en estos últimos tiempos. A tu juicio, Robert, ¿por qué crees que Donald Trump hace este masivo acto de campaña en este estado? Yo tengo varias teorías. Nueva York, y muy específicamente la ciudad de Nueva York, evidentemente es una de las ciudades predilectas de Donald Trump. Es la ciudad en donde él se formó como profesional antes de ser político, pues era un magnate de la inmobiliaria y muchos de los edificios que él tenía estaban bajo su nombre. Pero hay que decir las cosas como son. La concentración de ayer fue un verdadero despliegue del racismo más rancio de la cual prevalece o permea el movimiento MAGA. Un comediante, si es que se le puede decir que es comediante, fue el telonero de este meeting. ¿Ya? Y tuvo palabras desobligantes, por ejemplo, con Puerto Rico, que lo llamó una isla flotante de basura. Los afroamericanos, obviamente utilizando el típico estereotipo de personas que comen solamente sandía o patilla, no sé cómo les dicen en Chile. En el caso de los judíos, también utilizando estereotipos en contra de los judíos, utilizando estereotipos en contra de los hispanos, diciendo que solamente se dedican a traer hijos, etcétera, etcétera. Obviamente estas no son palabras de Trump, son palabras de un comediante. Pero lo que vimos a lo largo de esta correría es un despliegue de promesas que no sabe si se va a cumplir, como por ejemplo lo que ustedes acaban de mencionar al comienzo de este segmento, que es la deportación masiva. ¿Pero por qué fue a Nueva York? Porque creo que me parecía que fue un acto de provocación, realmente, porque todavía no entiendo sinceramente cuál fue el motivo de decir estas palabras tan desobligantes, como tú acabas de señalar, en un estado que sabe que no va a ganar. Sí hay contiendas locales en las cuales los republicanos podrían darle vuelta a algunas de las curules, como es el caso de Mike Lawler, el distrito 17, que se ubica al norte del estado de Nueva York. Si bien es cierto que es una concentración, es un bastión demócrata, por ponerlo de alguna manera,
pero hay zonas rurales en Nueva York que apoyan a Donald Trump. No se sabe si le va a dar vuelta al colegio electoral en Nueva York. Yo lo dudo realmente, me parece que ese no es el caso, pero simplemente creo que es una manera de provocación, de demostrar su desdén ante una ciudad que además, también hay que decir, hace algunos meses lo halló culpable por cargos de encubrimiento, por fondos para callar una ley, un tipo de mordaza que le quería poner a una actriz de cine adulto usando fondos de campaña. Así que me parece que más que cualquier cosa fue un acto de provocación y que ha llevado incluso a algunos republicanos en la Florida, donde hay una gran concentración de puertorriqueños, a estar en un, digamos, en un control de daño, ¿no? En esta crisis, en manejo de crisis que ha generado las declaraciones del comediante, que obviamente tuvo estas palabras supremamente altisonantes y racistas. Claro, estamos hablando de una ciudad en particular que, como tú bien señalabas, Robert, estamos conversando con Robert Valencia, analista político y miembro de la red de periodistas de Conectas, que hace solo algunos meses atrás lo declaraba culpable estos 34 cargos por falsificación de registros comerciales, con la cantidad de veces que vimos a Donald Trump acudiendo hasta la corte en Manhattan para hacer frente a la justicia, y con lo que por lo demás se comenta, Robert, más recientemente esta no cercanía necesariamente, pero algunas afinidades con él, quien hasta ser algunos es el alcalde, ¿no?, de Nueva York, Eric Adams, que también está enfrentando a la justicia. Ambos acusan una especie de persecución política detrás de sus causas judiciales y claro, con lo que por lo demás representa Nueva York en Estados Unidos. Muchas gracias, Robert. Buenos días. Buenos días.